En el video anterior se habló sobre qué es la temperatura y conocemos algunos tipos de termómetros. En este video, que es la parte 2, nos interesa ahora hacernos otra pregunta muy importante. Y esta pregunta es ¿cómo medir cuantitativamente la temperatura? Ya sabemos con qué instrumento medirlo, pero ahora nos interesa saber qué valor le damos a la temperatura que nosotros hemos medido. Es por esa razón que nos interesa definir una escala de temperatura. Con la finalidad de medir cuantitativamente la temperatura, se debe definir alguna especie de escala numérica. La escala más común en la actualidad es la escala Celsius, a veces llamada escala centígrada. En Estados Unidos también es común la escala Fahrenheit. La escala más importante en el trabajo científico es la escala absoluta o Kelvin. De esta última no voy a hablar, ya que el libro solo hace énfasis en la escala Celsius y en la escala Fahrenheit. Esta última, la escala Kelvin, solo menciona de que hablará de ella en secciones posteriores del capítulo 17. Ahora nos interesa una forma de definir una escala de temperatura y lo hacemos asignando valores arbitrarios a dos temperaturas fácilmente reproducibles. Y estos valores arbitrarios los vamos a tomar como el punto de congelación del agua a temperatura estándar y el punto de ebullición del agua a temperatura estándar. La escala Celsius y la escala Fahrenheit toman como referencia los puntos de congelación y de ebullición del agua a temperatura estándar para definir su escala, y la escala Celsius lo hace tomando el punto de congelación del agua como 0 grados centígrados y su punto de ebullición del agua a 100 grados centígrados, comparando con la escala Fahrenheit, que el punto de congelación del agua es a 32 grados centígrados y el punto de ebullición del agua a 212 grados centígrados. Entonces podemos ver de que el rango de cada escala en este caso sería 100, porque 100 menos 0 sería 100. Entonces este sería el rango para la escala Celsius, mientras que el rango para la escala Fahrenheit sería 212 menos 32, que sería 180. Algunas observaciones que podemos hacer es que para temperaturas por debajo del punto de congelación del agua y por arriba del punto de ebullición del agua, las escalas se pueden extender usando los mismos intervalos igualmente espaciados. No quiere decir que porque la escala Celsius vaya de 0 a 100 no exista la temperatura 101 o menos 1, porque sí existen, solo que en su definición solo contempla un rango de 0 a 100. Otra observación importante es que, sin embargo, los termómetros solo pueden usar en un rango limitado de temperaturas, pues tienen ciertas limitaciones. Para temperaturas muy bajas o muy altas se requieren termómetros especializados. Por ejemplo, el termómetro de mercurio no mide una temperatura muy alta o una temperatura muy fría, ya que normalmente suelen ser temperaturas ni muy altas ni muy bajas. Si nos excedemos de ese límite, no vamos a poder medirlo y vamos a necesitar otro tipo de termómetros. Otra observación es que cada temperatura en la escala Celsius corresponde a una temperatura particular en la escala Fahrenheit, y esto lo podemos ver porque 0 grados Celsius, que es el punto de congelación del agua a temperatura estándar, es igual a 32 grados Fahrenheit, que es el punto de congelación de agua a temperatura estándar. Entonces, dicho esto, nos interesa una relación entre las escalas de temperatura y nos interesa pasar de grados Fahrenheit a Celsius. ¿Y cómo lo hacemos con esta relación? Bueno, para obtener esta relación solo hay que recordar que un rango de 100 grados en la escala Celsius corresponde a un rango de 180 grados en la escala Fahrenheit. Por lo tanto, un grado Fahrenheit corresponde a 100 entre 180, que es igual a 5 entre 9 de un grado Celsius. Es decir, un grado Fahrenheit es igual a 5 entre 9 grados Celsius. ¿Y cómo podemos comprobar esta relación? Pues si nosotros tenemos 32 grados Fahrenheit, que es el punto de congelación del agua, menos estos 32 nos va a dar 0 grados Celsius, que es el punto de congelación del agua, o sea que esta fórmula está bien. Y si nosotros queremos el proceso inverso, o sea pasar de grados Celsius a Fahrenheit, simplemente despejamos para esta relación para la temperatura en grados Fahrenheit y vamos a obtener esto. Entonces ya tenemos dos relaciones útiles y ahora nos interesa esa relación de ellas. Es por eso que nos interesa resolver algunos ejemplos. El ejemplo 1 nos dice la temperatura corporal normal es de 98.6 grados Fahrenheit. ¿A cuánto equivale esta temperatura en la escala Celsius?
Y bueno, para poder resolver este problema solamente hacemos uso de la relación que mostramos previamente, en el cual tenemos 98.6 grados Fahrenheit que queremos convertir a grados Celsius. Entonces solo tenemos que sustituir en esta ecuación y vamos a obtener esto. De ahí solamente tenemos que hacer esta operación y vamos a obtener esto, que la temperatura en grados Celsius es de 37 grados centígrados, lo cual está bien porque esa es la temperatura promedio de un cuerpo humano. Otro ejemplo nos dice: determine la temperatura a la que ambas escalas dan la misma lectura numérica. Es decir, que la temperatura en grados Celsius sea igual que la temperatura en grados Fahrenheit. Y bueno, antes de resolver este ejemplo, me gustaría que ustedes lo traten de hacer en su casa. Es decir, pueden pausar el video, traten de hacerlo, y cuando sientan que terminaron o que tienen la respuesta correcta, entonces terminan de ver el video y así comprobar si su respuesta está correcta. Y bueno, lo primero que hacemos es usar la relación entre escalas. El segundo paso que podemos hacer es, como nos están dando esta notación, poder escribirlo en esta notación, o sea, la temperatura en grados centígrados, escribirlo como de esta manera. Y como nos están diciendo que las temperaturas tienen que ser iguales, entonces la temperatura en grados Fahrenheit la voy a tomar como que tiene que ser igual a la temperatura en grados centígrados. Y teniendo esto, pues se puede decir que ya está resuelto gran parte del problema. Solamente resolver para la temperatura en grados centígrados. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo primero es que separamos este factor que está aquí. Entonces el 5/9 multiplica la temperatura en grados centígrados menos 5/9 por 32. Lo siguiente que podemos hacer es despejar o dejar en el lado izquierdo que todo dependa de la temperatura en grados centígrados. Y desarrollamos esto: 1 menos 5/9, que es 4/9. Bueno, y tenemos esto. Entonces vemos de que aquí podemos cancelar este 9 con este 9. Y despejando para la temperatura en grados centígrados, entonces este 4 que está multiplicando lo podemos mandar a dividir. Y al desarrollar esta operación tenemos de que es menos 40. Por lo tanto, la temperatura en grados centígrados va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit cuando esté en menos 40 grados. Y bueno, ya ahora pueden comprobar su respuesta y verificar que lo hicieron bien. Y con este ejemplo terminó el video 2 y la sección 17.2 sobre termómetros y temperatura. Nos vemos en otro recurso educativo.